Valeria humilló a Javier frente a 8 amigas, llamándolo peso muerto, por no tener un BMW ni un penthouse. Pero lo que ella no sabía es que esa cena de aniversario sería su última. Lo dejó con las llaves del departamento y una lección que nunca olvidará, porque a veces el silencio y la dignidad son la mejor forma de venganza. Javier llevaba semanas preparando aquella noche. No era solo su aniversario con Valeria, era también la primera vez que ella reuniría a sus 8 amigas de la universidad desde que se mudaron de Monterrey. Él quería que todo fuera perfecto. Eligió el restaurante más elegante del centro de Guadalajara. Reservó una mesa para 10 y pidió lo mejor del menú sin escatimar. Había trabajado horas extras como paramédico para poder costearlo. No le importaba el dinero, le importaba a ella. Desde hacía 3 años compartían vida, risas, altibajos, y desde hacía 18 meses también apartamento. Él la apoyaba en su carrera como estilista de bodas. Incluso la ayudó a comprar una cámara fotográfica antigua que ella deseaba para expandir su negocio hacia la fotografía de eventos. No era fácil, pero funcionaban. O eso pensaba él. Valeria llegó con sus amigas llena de energía. Rieron, brindaron, pidieron entradas y platos fuertes. Javier las recibió con gusto, atento a todo. Quería que sus amigas vieran el tipo de hombre que tenía a su lado. Y por un rato, pareció que así era. La conversación fluía hasta que Sofía, la amiga más directa del grupo, comentó el reciente ascenso de su novio a un puesto en banca de inversión. Lo dijo con orgullo, como quien presume un trofeo. Fue ahí, cuando todo cambió. Valeria soltó una risa seca y, como si no estuviera Javier presente, dijo: «¿Y adivinen lo que Javier me propuso para celebrar nuestro aniversario? Una acampada. ¿Se imaginan? Dormir en tiendas de campaña, como si no existieran los hoteles boutique». Hubo risas incómodas. Javier sintió que el aire se volvía denso. Miró a Valeria, buscando algo en sus ojos que indicara que solo era una broma de mal gusto. No lo encontró. «Pensé que te gustaban nuestros viajes de acampada», dijo él, en voz baja. «Además, hablamos de ahorrar, después de la cámara y los equipos». «¿Ahorrar?», repitió Valeria con un tono que le heló la sangre. «¿Me estás diciendo que tengo que limitar mi vida porque tú decidiste quedarte como paramédico?» Javier se quedó inmóvil. Las miradas se clavaban en él, algunas con lástima, otras con confusión. Valeria no había terminado. «Estoy saliendo con alguien que maneja una camioneta y da cursos de primeros auxilios a gente que se cree Bear Grylls los fines de semana», continuó. «Mientras mis amigas están con ejecutivos, abogados, dueños de empresas, yo vengo con alguien que enseña a usar vendas y cargar mochilas». El silencio se hizo total. Ni una sola amiga se atrevió a intervenir. Javier respiró profundo. No era la primera vez que Valeria se ponía arrogante, pero sí era la primera vez que lo hacía con tanta saña y frente a un público. «Valeria, si esto es lo que piensas de mí, no entiendo por qué sigues conmigo». Ella lo miró como si fuera una molestia. «Porque pensé que algún día ibas a cambiar, a superarte. Pero estás estancado. Nunca vas a salir de donde estás. No quiero vivir limitada, Javier. No quiero justificar a mis amigas por qué mi novio sigue conduciendo una camioneta vieja y vistiéndose como si cada día fuera una excursión». Él bajó la mirada, no por vergüenza, sino por contener la furia. No quería hacer una escena, no frente a esas personas, no al nivel de Valeria. Se levantó lentamente, sacó su billetera y dejó sobre la mesa un fajo de billetes. «Aquí tienen», dijo. «Esto cubre la cena, las bebidas y la propina. Que disfruten su noche». Una de las amigas intentó decir algo, pero Javier
ya se daba la vuelta. Antes de irse, se detuvo. Valeria, tus llaves están en el departamento. Ya sabes dónde encontrarlas. Y salió caminando, dejando atrás las risas congeladas, las miradas mudas, y a una Valeria que aún no sabía que ese fue el último aniversario que iban a compartir. Javier no volvió al departamento esa noche. Se fue directo a casa de Ricardo, su mejor amigo y compañero en la Cruz Roja. No habló mucho al llegar. Solo pidió un café y un rincón para dormir. Ricardo no preguntó de inmediato, pero lo conocía demasiado bien para no saber que algo grave había pasado. Al amanecer, Javier se levantó antes que todos. Salió a caminar por la colonia, sin rumbo. Revisó su celular por costumbre. 10 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. Todas de Valeria. No los abrió, solo los borró. Esa mañana no quería leer excusas, explicaciones ni lágrimas digitales. A las pocas horas, el número de llamadas había aumentado. Llamadas de Sofía, de números desconocidos, incluso de una de las otras amigas. Javier no respondió ninguna. No quería saber qué excusa estaban inventando. No le interesaban sus intentos por suavizar lo que todos habían escuchado claramente. Valeria, sin embargo, no se detuvo. El primer mensaje decía: Javi, por favor, contéstame. No quise decir esas cosas. Estaba estresada, nerviosa. Fue una cena difícil. ¿Sabes cómo me presionan mis amigas? Horas después, el tono cambió. ¿De verdad vas a hacerme esto? ¿Dejarme sola, en pleno centro, con 8 personas esperando una explicación? Para la medianoche, eran 73 llamadas perdidas. ¿Te parece maduro desaparecer así? ¿No crees que hablar como adultos sería mejor que irte como un niño herido? Javier dejó el teléfono boca abajo y se sirvió otra taza de café. No respondió. No tenía nada que decir. Durante esos 3 años, la había apoyado en cada proyecto, cada idea, cada capricho. Desde sesiones de fotos sin sentido, hasta préstamos para cursos que abandonaba a la mitad. Y siempre volvía a ayudarla, a motivarla, a recordarle lo valiosa que era. Pero esa noche, frente a 8 testigos, ella había destruido todo eso con palabras que no salieron por enojo, sino por convicción. «Te mostró quién es cuando cree que tiene público», le dijo Ricardo al día siguiente. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso?» Javier no respondió enseguida. Se quedó en silencio. Pero esa mañana tomó 3 decisiones. Primero, buscó el número de Aventura Sierra Madre, una empresa de ecoturismo con la que había estado en negociaciones. Le habían ofrecido un contrato de 6 meses para capacitar a sus guías en primeros auxilios en zonas remotas. Un contrato bien pagado, con proyección. Pero Valeria le había insistido en rechazarlo, argumentando que trabajar fines de semana era perder el tiempo cuando podía usarlo para ayudarla con sus bodas. Esa misma mañana, Javier llamó al gerente y aceptó la oferta. El contrato valía más de 140,000 pesos. Segundo, se inscribió en un curso avanzado de trauma y emergencias con certificación internacional. Le tomaría 2 meses completarlo, pero una vez terminado, podría ofrecer consultorías privadas y elevar su tarifa profesional. Tercero, sacó su laptop y redactó propuestas para 3 empresas de turismo que habían mostrado interés en sus talleres de supervivencia y respuesta ante emergencias. Les ofreció un programa integral con entrenamiento personalizado para su personal. Antes del mediodía, ya había recibido 2 respuestas. Ambas querían una reunión esa misma semana. Mientras tanto, Valeria seguía llamando. Cambió de tono. Pasó de los reproches a la nostalgia. «No puedo dormir. Te extraño. No puedo creer que tires todo por un mal momento». Javier no respondió.
estaba ocupado construyendo el futuro que ella había menospreciado. Ese viernes, mientras revisaba su equipo en la estación de la Cruz Roja, sintió un silencio incómodo detrás de él. Se giró. Ahí estaba Valeria, con maquillaje corrido, pero el mismo aire dramático de siempre. «Necesito hablar contigo», dijo. «No hay nada que decir. Lo que pasó, me equivoqué. Estaba nerviosa. No quise herirte. No me heriste. Me mostraste quién eres». Ella se acercó, bajando la voz. «Mira, todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos presionados. Pero tú sabes que te amo. Tú eres el hombre con el que quiero construir mi vida». No lo pareció esa noche, ni cuando hablaste de mí como si fuera basura frente a tus amigas. Ella intentó tomarle la mano. Javier dio un paso atrás. «No vengo a rogarte», dijo, con orgullo herido. «Solo quiero que sepas que aún te amo y que te extraño. Y yo me amo a mí», respondió Javier. «Y eso es algo que había olvidado mientras trataba de hacerte sentir suficiente». Valeria se quedó sin palabras. Lo miró, como si recién lo viera por primera vez. «Entonces, ¿se acabó?» Javier asintió. «Sí, se acabó». Ella dio media vuelta y salió de la estación sin decir una palabra más. Javier respiró hondo. No sintió alivio, ni dolor, solo una extraña sensación de libertad. Como si, por fin, la carga de intentar ser suficiente para alguien que nunca lo valoró se hubiese evaporado. Ese día, al salir de su turno, caminó hasta un mirador cercano. Desde ahí podía verse casi toda la ciudad. Sacó su celular, tomó una foto y la subió a sus redes con una sola frase. «A veces perder a alguien es la mejor forma de recuperarte a ti mismo». Una semana después del enfrentamiento final con Valeria, Javier ya no era el mismo. Algo dentro de él se había reordenado. Había dejado de justificarse, de medir su valor según los parámetros de otra persona. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. No por lo que tenía, sino por lo que hacía. El contrato con Aventura Sierra Madre no tardó en rendir frutos. En menos de 15 días, Javier ya estaba liderando su primer curso con guías de montaña en la sierra de Arteaga. Eran jornadas intensas, desde amanecer hasta el atardecer, enseñando cómo actuar ante fracturas, mordeduras, extravíos y emergencias climáticas. Lo respetaban, lo escuchaban y, sobre todo, valoraban lo que él ofrecía: conocimiento real para salvar vidas. Por las noches, revisaba las lecciones grabadas del curso de trauma internacional. Aprovechaba cada minuto. No había espacio para distraerse. No quería perder tiempo en lo que no le aportara. Y mientras él ascendía en silencio, Valeria comenzaba a perder el control de su mundo cuidadosamente construido. Primero, una de sus clientas más importantes canceló un contrato. Había oído rumores de la escena en el restaurante. Una de las amigas presentes, la más discreta, había contado la historia a una conocida en común, y ésta la compartió con otras organizadoras de bodas en Monterrey. El mundo de los eventos era pequeño, y Valeria era ahora la que insultó a su novio paramédico frente a 8 personas, y lo perdió todo en una cena. Después, una segunda clienta pidió la devolución de un anticipo. Alegó mala actitud en la reunión. Valeria intentó convencerla, pero la respuesta fue clara. No confiaba en alguien que podía ridiculizar públicamente a la persona que decía amar. Sofía, su amiga más cercana, dejó de contestarle los mensajes. Varias del grupo la silenciaron en redes sociales. Valeria empezó a notar los vacíos, las salidas sin invitarla, las historias en Instagram que ya no aparecían en su feed. El desprecio era silencioso, pero letal. Una noche,
Después de recibir un correo informándole que la empresa que le rentaba equipo para sus sesiones ya no renovaría el contrato por inconsistencias en los pagos, Valeria hizo algo que nunca pensó hacer. Fue al centro comunitario, donde Javier impartía talleres de primeros auxilios gratuitos los domingos por la mañana. Lo observó desde lejos. Había niños, adultos mayores, familias enteras aprendiendo a detener hemorragias, a hacer RCP, a pedir ayuda correctamente. Él explicaba con calma, con paciencia, con pasión. Era una escena sencilla, pero poderosa. Cuando la vio, no se sorprendió. Asintió con la cabeza y siguió hablando con los asistentes. Valeria esperó hasta que terminó la clase. Se acercó despacio, insegura. «No vine a pedirte nada», dijo, bajando la mirada. «Solo quería verte». Javier se mantuvo en silencio. «Estás haciendo cosas increíbles», continuó. «Me alegra por ti, de verdad». «Gracias», respondió él. «Todo se me está viniendo abajo», confesó. «Perdí 2 contratos. Una empresa me bloqueó. Y mis amigas, bueno, ya sabes cómo son». «Sí, sé cómo son», dijo Javier sin rencor. Ella intentó una sonrisa, pero era forzada. «No te diste cuenta antes, pero tú eras la mejor parte de mi vida. Y lo arruiné». Javier la observó por un momento. «No lo arruinaste por lo que dijiste. Lo arruinaste porque lo pensabas. Solo necesitabas un público para soltarlo». Valeria asintió, tragando en seco. «¿Hay alguna posibilidad, aunque sea mínima?» «No», interrumpió Javier con amabilidad, pero firmeza. «Ya no. No después de todo esto». Ella no respondió, solo se dio la vuelta y se fue caminando, más despacio que cuando llegó. Esa misma semana, Javier recibió una invitación para dar una conferencia en un evento de seguridad y salud en Monterrey. Uno de los instructores con los que trabajó en la sierra lo había recomendado. La invitación incluía vuelo, hotel y un pago por hora de exposición. Al día siguiente, otra empresa, una operadora de turismo de aventura en Valle de Bravo, solicitó una propuesta formal para capacitar a sus guías. Querían algo integral, con seguimiento, y estaban dispuestos a pagar bien. Javier envió el presupuesto y recibió respuesta en 2 horas. Aprobado. Cada decisión que había tomado desde aquella noche se estaba transformando en una escalera sólida. Subía sin prisas, pero sin detenerse. Ya no había tiempo para mirar atrás. En su nuevo departamento, pequeño, sencillo, pero suyo, colocó una pizarra blanca con 3 palabras escritas en el centro: valor, decisión, respeto, porque entendió algo que había ignorado por mucho tiempo. El amor que no te respeta, te desgasta. El que te exige cambiar para ser aceptado, no es amor. Es una deuda eterna con alguien que nunca dejará de cobrarte. Y Javier, por fin, había terminado de pagar. El nombre de Javier comenzó a circular en los círculos que realmente importaban, los que valoraban el conocimiento, el compromiso y la preparación. En menos de 2 meses, sus cursos estaban completamente llenos. Había abierto un canal en redes sociales donde compartía tips básicos de primeros auxilios y en cuestión de semanas superó los 10,000 seguidores. Padres de familia, senderistas, personal de empresas, todos buscaban sus talleres. Mientras tanto, en el mundo de Valeria, todo se desmoronaba con una velocidad incómoda. Su reputación había sufrido un daño silencioso, pero profundo. Nadie quería hablar mal de ella directamente, pero bastaba mencionar su nombre en una junta para notar los rostros incómodos, los cambios de tema, las excusas para no colaborar. Intentó hacer daño controlando la narrativa. Llamó a un par de contactos en común con Javier para insinuar que él la había dejado sin explicación.
que había actuado impulsivamente. Pero nadie creyó esa versión, porque todos sabían lo que había pasado en Sonora Prime Grill. Algunas de sus amigas, las más cercanas al principio, comenzaron a distanciarse no por lealtad a Javier, sino por vergüenza ajena. Habían sido testigos del desprecio y ahora eran cómplices por omisión. Una de ellas, incluso, se acercó a Javier durante un evento de capacitación. «No sabía cómo disculparme esa noche», le dijo. «No supe qué hacer. Lo que hizo Valeria fue cruel». Javier no pidió disculpas, solo agradeció que hablara. El verdadero impacto no fue social, ni financiero, fue interno. Valeria se dio cuenta, demasiado tarde, de que había construido toda su identidad alrededor de una imagen que no era suya, la de la mujer exitosa que necesitaba un hombre a la altura. Pero cuando lo tuvo, lo despreció por no cumplir con el molde artificial que ella misma se había impuesto. Y mientras luchaba por recuperar su credibilidad, Javier estaba firmando un acuerdo con una empresa de seguros que le permitiría capacitar a sus agentes en emergencias básicas. Otro contrato, otro paso. También fue contactado por una universidad privada que ofrecía carreras en turismo y deportes de aventura. Le propusieron crear un módulo académico dentro de su programa, enfocado en prevención de riesgos en zonas remotas. Aceptó con una condición, que fuera obligatorio para todos los estudiantes, no solo opcional. Un martes por la mañana, mientras daba clase en un salón improvisado con colchonetas y maniquíes de RCP, recibió un mensaje. Era una foto. La envió una amiga en común. Mostraba a Valeria sentada sola en un café. Frente a ella, su laptop. En la mesa, 2 contratos rechazados con tachaduras en rojo. Javier no respondió. Ni siquiera sintió lástima. Lo que sí sintió fue una sensación de cierre. No era venganza. Era equilibrio. Las personas que habían dudado de su valor, ahora lo buscaban. Lo invitaban a entrevistas, lo citaban en blogs, lo mencionaban en redes como ejemplo de resiliencia. Pero Javier no hablaba de Valeria, ni de lo que pasó. Solo hablaba de primeros auxilios, de cómo reaccionar ante una fractura, de cómo mantener la calma ante una emergencia. Su historia personal quedó en segundo plano, porque ya no lo definía. En una ocasión, un periodista le preguntó en vivo, ¿cómo manejas las críticas o el desprecio? Porque sabemos que esta profesión no siempre es valorada. Javier respondió, sin titubear, con resultados. Uno puede discutir opiniones, pero no se discuten los hechos. Y un paramédico no se mide por su salario, sino por la cantidad de personas que pueden volver a casa gracias a su intervención. El presentador solo asintió. La audiencia aplaudió. El clip se volvió viral en cuestión de horas, y mientras Javier seguía creciendo, Valeria tomó una decisión desesperada. Buscó terapia, no porque quisiera sanar, sino porque quería entender por qué lo había perdido todo en tan poco tiempo. La psicóloga fue directa en la primera sesión. No perdiste todo, solo perdiste lo que nunca supiste valorar. Valeria no lloró, solo asintió, por primera vez reconociendo que el daño no vino de fuera, vino de ella misma. Y aunque intentó recomponer su carrera, algo se había quebrado, algo que no se arregla con maquillaje, con equipos nuevos o con seguidores comprados. Por su parte, Javier empezó a preparar un manual de primeros auxilios para principiantes, con lenguaje accesible y ejemplos reales. Su meta no era volverse famoso. Su meta era que más gente pudiera actuar correctamente en una emergencia. Y con cada página escrita, con cada curso impartido, se alejaba más de lo que fue y se acercaba a lo que siempre debió ser.
un hombre con propósito. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie, y eso, en sí mismo, era su mayor logro. El tiempo pone a cada quien en su lugar, pero a veces se necesita valentía para quedarse donde uno no pertenece. Javier lo entendió con claridad cuando, 6 meses después de aquella noche en Sonora Prime Grill, fue invitado como orador principal a un Congreso Nacional de Emergencias Médicas en Monterrey. El evento se realizaría en el mismo centro de convenciones donde años atrás había acompañado a Valeria a una feria de bodas. Recordaba lo emocionada que estaba entonces, caminando entre stands de fotógrafos, decoradores y floristas, soñando con una vida de eventos exclusivos. Él la acompañaba en silencio, sin criticar, sin juzgar, solo apoyando. Ahora volvía por mérito propio. Su rostro aparecía en los carteles junto a especialistas internacionales. El auditorio estaba lleno. Habló sobre cómo los primeros auxilios no solo salvan cuerpos, también salvan dignidad. Porque cuando una persona común puede intervenir en una situación crítica, se transforma, y ese poder no depende de estatus, ni de autos de lujo, ni de apellidos. Al terminar su charla, se acercaron estudiantes, colegas, incluso médicos de renombre a felicitarlo. Uno de ellos, director de una fundación internacional, le ofreció integrar un proyecto en comunidades rurales para capacitar a pobladores en zonas sin acceso a hospitales. Javier aceptó sin dudarlo. Mientras cenaba con los organizadores del evento esa misma noche, una figura apareció en la entrada del restaurante. No vestía con extravagancia, ni entró llamando la atención. Era Valeria. Lo había visto en la lista de ponentes y decidió ir. Se acercó a su mesa y esperó a que él la notara. Javier levantó la mirada y se encontraron por primera vez en meses. «Solo quería felicitarte», dijo ella. «Fue una excelente ponencia, muy inspiradora». «Gracias», respondió él con cortesía. «He seguido tu trabajo. Estás haciendo cosas importantes. Lo mereces». «Sí», contestó él. «Y no por suerte, sino por trabajo, por respeto». Ella asintió, sin intentar suavizar el momento. «¿Podemos hablar algún día con calma? Solo para cerrar bien las cosas. No con reproches, solo con madurez». Javier lo pensó por un instante. Luego negó con la cabeza. «No hace falta. Ya cerré ese capítulo. Lo que pasó no necesita más palabras». Valeria sonrió, pero era una sonrisa triste. «Lo entiendo». Se despidió con un gesto y se marchó. Esta vez, sin escena, sin dramatismo, solo con la certeza de que ya no tenía ningún poder sobre él. Cuando Javier volvió a casa tras el congreso, encontró una carta en su buzón. No era de Valeria, era de una adolescente de un pueblo en Oaxaca, donde recientemente había impartido un taller. Le decía que gracias a lo que aprendió, pudo ayudar a su abuelo durante un ataque hipertensivo hasta que llegó la ambulancia. El abuelo sobrevivió. La carta terminaba con una frase escrita con letra temblorosa pero firme. «Gracias por enseñarme a no quedarme de brazos cruzados». Javier la leyó varias veces. No necesitaba más reconocimiento. Había encontrado su lugar. Un lugar que no se medía en lujos, sino en impacto. Había momentos en que recordaba a Valeria, pero ya no con dolor ni rabia, solo como una historia que le enseñó algo importante, que el respeto no se exige con palabras, se gana con acciones, y que quien te ama no necesita que te transformes en alguien distinto, sino que florezcas siendo tú. Esa fue su victoria, no el éxito profesional, no los contratos, no los aplausos. Su verdadera victoria fue recuperar su identidad, su valor y su dirección. Y eso, lo supo desde entonces, no se pierde nunca más.